Vamos a hablar sobre el transporte urbano en Lima y Callao, pero a partir de la experiencia de Lima y Callao, la más grande concentración poblacional del Perú, sobre lo que pasa en otras ciudades también. Todos sabemos que la situación es desordenada, caótica y que estamos ante uno de los peores sistemas de transporte que hay en el mundo. Eso significa pérdida de tiempo para muchas personas, eso significa contaminación y accidentalidad. Tenemos todas esas desgracias que las vemos en las calles cada día. Y sin embargo, por lo menos desde el alcalde Alberto Andrade y luego el alcalde Castañeda, había el compromiso de eliminar a los colectivos ilegales, a los micros de las clúster y pasar a un sistema integrado de transporte con buses grandes, con pasajeros sentados en principio y corredores complementarios que justamente complementaban a las líneas del metropolitano y del metro. Todo ha tomado retraso, las cosas se postergan de la misma manera que en otros campos. Por ejemplo, poner un límite máximo al plazo de vida de los vehículos. El que ha tenido el accidente el día de ayer tenía 19 años circulando, hay muchas dudas sobre la calidad de su estado, pero tenía un plazo que se había ampliado hasta los 35 años. Para entender esto y buscar pistas de solución, hemos invitado al señor Ángel Mendoza, gerente general de las empresas concesionarias de los corredores complementarios. Quiere decir que es un empresario que ha invertido él y que representa a otros inversionistas que han comprado buses en el entendimiento que se respetaría el compromiso que se adoptó. Señor Mendoza, muy buenos días, gracias por estar en RPP. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días, gracias por la oportunidad y en primer lugar nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos por el accidente del día de ayer, y esto es una expresión más del descuido, de la desatención, del olvido que tiene el transporte urbano por parte de las más altas autoridades, porque no es posible que una capital como Lima siga bajo un sistema caótico, comisionista afiliador, bajo un sistema de transporte urbano donde las empresas no tienen el real control sobre la flota, no son dueños de la flota, donde los conductores no están en planillas, y todo esto básicamente por un problema político, porque siendo un tema técnico que tiene que resolverse a ese nivel, lamentablemente más hay una incidencia política, y por eso es que estamos tan postergados en toda Latinoamérica y en el mundo. ¿Incidencia política a qué se refiere? Que claro, hay una cantidad, una masa de colectivos informales, ¿no?, que constituyen un bolsón político. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, solamente a nivel de vehículos informales, nosotros tenemos más de 200.000 vehículos de taxis bajo ese concepto, pero que al final, digamos, más de la mitad hacen servicio de transporte informal. Cuando hablamos de vehículos como este, como la Custra. Claro, lo que pasa es que en este caso estamos frente a un vehículo que sí está autorizado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. O sea, no es un vehículo informal. No es un vehículo informal, entiendo que la empresa es La Nueva Estrella, pero ¿cómo puede en una empresa informal circular un conductor que tiene 8 papeletas o un vehículo 8 papeletas y multas por más de 8.800 soles? Sí. Pregunto si es formal, porque eso lo puedo entender en el lado de la informalidad. Es importante lo que usted indica, porque al final lo que hay que entender es que la empresa y el vehículo puede estar funcionando legalmente, pero la operación es informal. ¿Por qué es informal? Porque no hay realmente un control, repito, de la empresa sobre la flota. ¿Por qué? Porque la norma actual lo permite. O sea, la norma actual hace una diferencia. Por ejemplo, si hablamos del metropolitano y corredores complementarios, la flota tiene que ser parte de la concesión. Es decir, la empresa concesionaria controla la flota, es dueña de la flota. Los conductores están en planillas y no tienen que estar correteándose en la vía para ganar más pasajeros, si no tienen un sueldo. Pero puede estar en planilla un conductor. Por ejemplo, cuando se habla de las 8 papeletas y las multas, ¿a quién se le pone esa? Por eso, entonces la diferencia es que en el caso de este vehículo, que pertenece a una empresa de transporte urbano regular o convencional, sí, ¿no?, la cosa cambia porque no exigen que la flota sea propia, no exigen que el conductor esté en planilla, y obviamente eso desdibuja una operación pues eficiente, eficaz, ¿no?
Por eso tenemos los problemas que tenemos el día de hoy. O sea, en el 2024 hemos tenido 16.000 accidentes, de los cuales 3.000, ¿no? ¿Quién asume la responsabilidad entonces en este accidente? Bueno, realmente en este accidente tienen que asumir responsabilidad todas las autoridades de quienes depende no solamente el transporte, sino el tránsito. No, me refiero, ¿quién provoca este accidente y quién es responsable por los 3 muertos y los casi 20 heridos? Bueno, en principio es el conductor, porque vemos que aparentemente hay una invasión del carril segregado del Metropolitano, hay una negligencia en su conducción y es el primer responsable. Y segundo, habría que ver la empresa qué control ha tenido sobre ese vehículo, si tiene toda la documentación en orden y si efectivamente... SOAT, por supuesto. Mantenimiento de la unidad. El CITB, ¿no? El Certificado de Inspección Técnica Vehicular, que ese es otro tema, ¿no? ¿Las multas quién las paga? Las multas debe pagarlo en algunos casos la empresa, en otros casos solidariamente con el propietario del vehículo. ¿Quién es dueño del vehículo? Cuando uno pone la placa del vehículo aparecen las multas. Efectivamente. Correcto. ¿De quién es el vehículo? ¿Quién asume por esa placa el pago de las multas? Debe asumir, dependiendo del tipo de papeletas, o bien el propietario del vehículo o solidariamente también la empresa. Hay papeletas que va... Por eso le digo, en este caso hay que hacerse no solamente el tema de transporte, sino una investigación, me imagino que la Fiscalía iniciará y establecerá responsabilidades. Aquí estamos hablando de responsabilidades de varios, no es por eso cuando le pregunto, ¿quién es responsable de las muertes de este accidente en particular? No podemos mencionar únicamente al conductor. Legalmente hay 3 responsables: el conductor, el propietario del vehículo y la empresa autorizada de la ruta. Son los 3 responsables directos de acuerdo a la norma. Así que son ellos los que tienen que responder con mayor o menor responsabilidad de acuerdo a la documentación, de acuerdo a la autorización que ellos han obtenido, ¿no? Porque definitivamente acá, por ejemplo, tenemos que día a día vemos tantos vehículos que recorren en las vías, ¿no? Que no sabemos cómo pasan el certificado, cómo obtienen el certificado de inspección técnica vehicular. Por eso queríamos preguntarle ese famoso certificado. Usted mismo dice que no sabemos cómo pasan, pero ¿no lo sabe usted, que es el gerente y que representa a numerosas empresas? Díganos la verdad, ¿cómo pasan esos certificados? ¿Para qué? Aparentemente en este caso se puede tratar de una pérdida de líquido de frenos. ¿Cómo es posible que eso suceda a un auto que está bajo control? Nos lo va a contestar, por favor, señor Mendoza, después de la pausa, recordando que usted es el gerente general de las empresas concesionarias de los corredores complementarios. Son las 8:50, estamos conversando con el gerente general de las empresas concesionarias de los corredores complementarios. Recordamos que en su inicio, por iniciativa del alcalde Andrade y Castañeda, se crearon corredores en donde iban a ir en las rutas principales de nuestra ciudad y de Callao, por las que iban a ir solamente buses con choferes asalariados. Esto en 5 lugares diferentes, con 5 colores diferentes, 5 rutas diferentes. Una de ellas es justamente la ruta donde se ha producido el accidente ayer. Debía ser el corredor amarillo, pero se suspendió su aplicación. Explíquenos por qué, desde dicha iniciativa, no se implementó el corredor amarillo, que hubiera significado que entre Ancón y La Victoria no hayan ya más micros ni coasters, sino buses, manejadas, repito, por choferes asalariados. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar hay un problema estructural porque la ATU se creó para que pueda implementar el sistema integrado de transporte para Lima y Callao, pero a través del modelo de concesiones. Es decir, el Estado tiene un mayor control, ¿no?, sobre la empresa concesionaria, sobre la flota, sobre los conductores y sobre toda la operación. Sin embargo, el año 2023 se modificó la ley de creación del ATU y ahora se ha podido entregar autorizaciones excepcionales hasta por 5 años a las empresas. Entonces, lo que ocurre aquí es que lamentablemente, en vez de fortalecer el sistema formal y legal al 100%, esto se ha ido debilitando en el tiempo. Entonces, lo que creemos es que la solución al transporte es que todo pase a un modelo de concesiones, donde la flota sea propia, conductores en planilla, donde la empresa tenga el control de la planeación y la gestión de la flota. De tal manera que en el caso del corredor amarillo, lamentablemente dejó de operar, se suspendió en el año 2023 porque los costos de operación no podían soportar, digamos, este servicio. En esa oportunidad, el pasaje costaba 2,50 soles, se incrementó a 3 soles, sin embargo, intervino la
Contraloría indicando que el contrato no lo permitía y tenía que hacerse una adenda. Entonces, ATU retrocedió y obviamente tenía que suspenderse el corredor. Sin embargo, el día de hoy los usuarios pagan entre 5 y 9 soles el servicio para poder moverse en esa zona. De tal manera que lo... Claro, pero es contradictorio eso, ¿no? Por supuesto, más allá de afectar a la población en general por no tener sistemas integrados de transporte, ¿no? El problema es para el usuario, a ese 80% que viaja día a día, que es un golpe a su economía familiar, porque evidentemente, como entender que un servicio concesionado de mejor condición, de mejor calidad, que puede llevarlo a un usuario, ¿no?, en toda la Panamericana Norte, Evitamiento, Panamericana Sur, por un monto de 3 soles, el día de hoy tenga que pagar 5, 7 o 9 soles. O sea, definitivamente estamos retrocediendo. Los corredores que se diseñaron en 5 rutas estratégicas, una de las cuales es Lima-Chosica, precisamente, ¿no? Así es. Hay 2 que no funcionan, pero de las que funcionan, por ejemplo, la azul, que pasa a pocos cientos de metros de aquí, por la avenida Arequipa, puesto que une el centro de Lima con el sur de la ciudad, lo que uno ve es que entre bus y bus hay como 20 colectivos ilegales, que con total impunidad están haciendo inviable el negocio de quienes quieren ponerse de acuerdo a la ley, como los que tienen las concesiones. Y hemos escuchado representantes de los corredores que precisamente dicen que es por eso que no resulta rentable, porque están enfrentando una competencia desleal. Efectivamente, la fiscalización es casi nula. ¿Quién debe fiscalizar? La ATU en principio, pero también creemos que la Policía Nacional debe hacer una fiscalización desde el punto de vista de tránsito, porque cuando nosotros vemos que efectivamente los vehículos informales invaden los carriles segregados y toda la vía troncal de los corredores complementarios, no solamente están haciendo una competencia desleal al formal, sino que están cometiendo una serie de infracciones al tránsito, y eso no se está fiscalizando. Don Fernando. ¿Por qué no se fiscaliza? ¿Qué falta? ¿Falta personal en la ATU? ¿Falta policía para que puedan colaborar con la ATU en esto? ¿Cada cuánto se hacen operativos? Deberían ser sorpresivos y permanentes. Es así como se llevan a cabo. Lo que pasa es que falta la voluntad política de la más alta autoridad, desde la Presidencia de la República, y el presupuesto necesario para que la ATU se convierta realmente en una institución técnica que resuelva el problema del transporte en la ciudad. Eso no está ocurriendo. Discúlpenme, con todo respeto, todos nos escuchan en sin número de oportunidades. Yo ahora he tenido con ustedes más allá de 30 entrevistas, y siempre hacemos la misma reflexión. Lo mismo. Siempre hacemos la misma reflexión. Presupuesto, Ministerio de Economía, para dotar a la ATU de esas herramientas y el dinero que falta. Nosotros tenemos, por ejemplo, el día de hoy una gran oportunidad, que lo dije en una entrevista anterior con ustedes, durante el mandato como ministro de Transportes de Raúl Pérez Reyes, se aprobó un decreto legislativo 1678. Es un marco normativo que realmente puede revolucionar el transporte en la ciudad. ¿Por qué? Porque, por un lado, permite que se generen las adendas estructurales para que los corredores complementarios sigan creciendo, ¿no?, el transporte formal al 100%. Por otro lado, prevé que realmente se pueda dar el subsidio al transporte público, que todo sistema integrado en el mundo tiene subsidio por parte del Estado, porque lo que vamos a hacer es eliminar las externalidades negativas que afectan el PBI en el país, ¿no? Y eso, este marco normativo ¿cuánto dinero permite? Mueve el transporte informal? Pero no hablo de taxis, no me mencione taxis. Hablemos de transporte de pasajeros. Hace un momento le hablaba de taxis. ¿Por qué? Porque el vehículo informal obtiene una licencia para taxi, pero en el fondo hace el transporte informal. Claro. A eso me refiero. O sea, obtiene licencia de taxi, pero no funciona como taxi. Por supuesto, así es. Porque suben más pasajeros. Y obviamente, claro, así es. Y obviamente hay el informal que no tiene ninguna autorización de nada. ¿Cuánto dinero se mueve? ¿Y cuánta gente trabaja o funciona en ese marco de la actividad? Bueno, nosotros creemos que más o menos pues se debe mover algo de 100 millones de soles en el sistema informal, ¿no? Porque realmente la competencia desleal que generan al formal nos quita un buen porcentaje de usuarios, y esto hace insostenible económicamente. Pero yo quiero incidir en este decreto legislativo porque creemos que esta norma
puede solucionar los problemas del transporte. Más aún ahora, al exministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, lo tenemos en Economía. Y entiendo que él, obviamente, si ha generado una iniciativa normativa para que se solucione el transporte, puede darle el presupuesto necesario. Ahora, ¿qué debería pasar con la Nueva Estrella? Porque sé que el tiempo nos gana. La Nueva Estrella encabeza la lista de empresas con mayor deuda por infracciones. 8 millones según el SAT. Tiene 145 vehículos autorizados que acumulan más de 5 millones en papeletas. 48 cuentan con orden de captura. ¿No es momento ya de decirle, ¿saben qué, señores, ustedes no pueden seguir operando? Efectivamente, Mávila, pero ese no solamente es del día de hoy. Hemos tenido accidentes graves y que nunca pasó nada. Correcto. Creo que el día de hoy se tiene que marcar un hito. Pero a eso me refería. Drástico, donde las autoridades competentes, empezando por la ATU, tienen que poner mano dura. Porque en la medida que no se ponga mano dura, realmente tenemos más muertes, tenemos más heridos y más empresas que no escarmientan y creen que no pasa nada. Y entonces, señor Mendoza, muchísimas gracias por estar acá y por hablarnos claro sobre la lucha que hay entre la formalización y la informalidad o la ilegalidad, que es la causa por la que se producen estos accidentes, porque no hay un control efectivo, no sabemos si ese conductor, que en paz descanse ahora, respondía a las exigencias mínimas y si la empresa para la que él trabajaba lo hace también, puesto que, como ha recordado Mávila Huertas, es la empresa que creo que tiene más multas y que sigue circulando impunemente en las calles de Lima y de Callao. Muchas gracias, señor Mendoza. Gracias. Y mis mejores deseos de éxito para quienes, como usted, quieren hacer que Lima disponga de una circulación ordenada y de un transporte público que respete la dignidad de los seres humanos. Muchas gracias y muy buenos días.